En esta mañana vamos a complementar en lo que hemos estado meditando la semana pasada, acerca de la mente renovada. En esta semana vamos a continuar con una mente transformada. Quiero que pienses en esta mañana en el problema que más te está incomodando, en el problema con el que más estás luchando. Porque si tu mente es transformada, los problemas que vienen a atacarnos caen. Vamos a nuestro pasaje de Romanos capítulo 12, verso 2. Empieza el verso diciendo: no os conforméis a este siglo, no sigas con la forma con la que has aprendido del mundo, sino transfórmate. Significa cambia de forma. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. La transformación es el fruto o el resultado de la renovación de nuestro entendimiento. Solamente así podemos ser transformados y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Habíamos visto que la palabra renovación aquí tiene el sentido de quitar lo que es obsoleto y poner lo que es actual y moderno. Lo que hemos aprendido a hacer las cosas y a obtener las cosas ya no es válido para esta nueva vida en la que estamos en Dios. Aquí tenemos otra forma de hacer las cosas y de conseguir las cosas al modo de Dios. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, cambiar lo obsoleto por lo actualizado. Y hemos estado viendo un poco acerca de la renovación de nuestra mente, que tiene que ser renovada de acuerdo a las verdades que está en la palabra de Dios. Y hemos visto que hay muchas iglesias en la actualidad que están bajo una renovación de mente peligrosa, porque han adoptado un movimiento místico que habla de las fuerzas del cosmos, de la fuerza del universo, las cargas positivas y negativas que hay ahí, y que cuando tú piensas positivo, esas cargas vienen, la ley de la atracción, vienen hacia ti para ayudarte, y cuando tú piensas en negativo acerca de ti, estás atrayendo esas cargas negativas. Y ese movimiento, que no tiene en cuenta para nada a Dios, se ha metido en las iglesias, y ahora le llaman el movimiento positivo y de prosperidad. Y la gente en las iglesias está solamente hablando y declarando palabras positivas para ellos, y rechazan las palabras negativas. Por ejemplo, preguntas a un hermano o hermana de la iglesia: hermano, ¿y cómo estás de tu enfermedad? Se voltea y dice: te reprendo, Satanás. Hermano, todavía no encuentras trabajo, cancelo esa palabra. O sea, ellos no quieren ningún tipo de pronunciamiento negativo para sus vidas, todo positivo. Y creen que porque lo dicen, lo expresan, porque se afirman en decir cosas positivas, lo van a lograr. En primer lugar, no encontramos ningún ejemplo en la Biblia de personas que hayan hecho este tipo de declaraciones, promulgaciones o decretos, que hayan dicho las cosas y que se hayan hecho porque las han dicho. No encontramos ejemplos en la palabra de Dios. También pensar así, de esta forma, que lo que yo digo se tiene que hacer, atenta contra la soberanía de Dios. Porque Dios es quien tiene en control todas las cosas y se tienen que aplicar las leyes que Él ha dado. El que la hace la paga, en otras palabras. Y si nosotros vamos a ir a una persona que está sufriendo las consecuencias de su pecado y le decimos: yo declaro bendición para tu vida, yo declaro que ese problema se cancela, estamos atentando contra principios que primero tenemos que observar, en lugar de lo cual tenemos que decir: si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, tus problemas caerán. Y también, de una forma disimulada, estamos en cierta forma e indirecta diciendo que Dios es nuestro esclavo, que tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y esto, al final de cuentas, trae frustración. Hay una pareja en México de este movimiento. La mujer había quedado embarazada y ellos deseaban una niña. Entonces, cuando el médico dijo que estaba embarazada, entonces empezó a declarar: yo declaro que va a ser una niña. Y el esposo también. Y declaraban, y a todos le decían: va a ser una niña, va a ser una niña, va a ser una niña. Cuando nació, hubo un tremendo problema en el hospital, porque había nacido un varón. Y ellos estaban acusando al hospital que le habían cambiado el bebé, porque habían declarado en Dios que iba a ser mujer y tenía que ser mujer. Fíjese la frustración que causa, es un caso real.
Y hay gente que así está esperando que suceda y no sucede. Porque realmente se hace lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Hay un ejemplo en el libro de Santiago 4, versos 13 al 16. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Si lo parafraseamos a la forma que ellos dicen, dice: yo declaro que iré a esa ciudad, yo promulgo que estaré un año en esa ciudad, yo decreto que traficaré o comercializaré y ganaré. Y sigue en el verso 14: cuando no sabéis lo que será del día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que debieras decir: si el Señor quiere, iré. Si el Señor quiere, viviré allá. Si el Señor quiere, haré esto o aquello. Pero ahora lo que haces es jactarte en tu soberbia. Por otra parte, no es que nosotros tengamos un pensamiento conformista. Bueno, así estoy, no puedo pensar en nada más, no puedo proyectarme a nada más. Así estoy y así me quedaré. No. La predicación de la palabra de Dios no es una predicación conformista o derrotista o mediocre o pesimista, sino que nuestras palabras tienen que ser de firmeza en lo que la palabra de Dios diga. De ahí que la renovación de nuestra mente tiene que ser sobre las verdades de la palabra de Dios. Dice Filipenses 4:8 que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, en esto debemos pensar. La palabra de Dios tiene verdades de las que tenemos que apropiarnos. Tenemos que llenar nuestra mente de las verdades de la palabra de Dios y creer solamente estas verdades. En el mundo vamos a encontrar otro tipo de verdades que son diferentes a las que están aquí. Son verdades de acuerdo al sistema, pero nosotros nos basamos en las verdades que están en este libro, y ahí tenemos que renovar nuestra mente. Una mente renovada en las verdades de la palabra de Dios produce una mente transformada. Entonces, la palabra de Dios produce una mente transformada. Una mente transformada es aquella mente que nos impulsa a hacer y a conseguir las cosas a la manera de Dios. La palabra de Dios nos llena con textos como, por ejemplo, el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo esto en el contexto: yo sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vivo en abundancia, Cristo me fortalece para no deshonrar a Dios en mi abundancia. Si yo vivo en escasez, Cristo me fortalece para que ahí tampoco vaya a deshonrar a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mayor enemigo que tenemos nosotros es Satanás, y está tratando de derrocarnos, de derrotarnos, está tratando de paralizarnos, está impidiendo que nosotros alcancemos la plenitud a la que Dios nos quiere llevar. Todas las promesas de Dios están ahí y son ciertas, pero no echamos mano a ellas porque Satanás siempre impide. De alguna u otra forma nos dice: no, tú no puedes, eso no es para ti, y tantas cosas. Entonces, un enemigo fuerte que es invisible, pero que ahí está fastidiando nuestra mente, es Satanás. Y Jesús dijo de Satanás: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, formas figurativas del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios que nos fortalece que el diablo que está afuera tratando de agredirnos. La palabra de Dios también conforta a nuestras vidas, nuestras almas, cuando dice que ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí en Romanos 8 está hablando de situaciones cotidianas, que es persecución, hambre, angustia, desnudez, peligro, circunstancias de la vida. Pero ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En los siguientes versos, lo que resalta y es que Dios está con nosotros y nos ayuda.
No temas, porque yo estoy contigo. Dice Hebreos 13, vuestras costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Palabras de las que tenemos que agarrarnos. Si el Señor ha dicho que no me dejará, no me dejará. Si le ha dicho que no me desamparará, no me desamparará. Tú tienes que creer esa palabra y pararte en ello y comportarte de esa forma. De manera que podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré. En el Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo y me ayudarás. En el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Palabras de seguridad en Dios. Así se va cambiando nuestra mente, se va renovando nuestra mente y tenemos una mente transformada que cree en ese Dios que está con nosotros y que no nos dejará. Y en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras que nos infunden aliento. En Mateo 10:8, Jesús está instruyendo a sus discípulos para que vayan y el poder que Jesús había puesto sobre ellos lo comuniquen en favor de los demás. Y ese poder que está en la palabra de Dios para nosotros, no solamente nos sirve para nosotros, sino que nosotros tenemos que ministrarlo a los demás. Dice en Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una de las primeras instrucciones cuando Jesús estaba con sus discípulos, una pequeña práctica de lo que iban a hacer. Después cuando Jesús se fue, le dijo, todo lo que yo os he enseñado que hagan, eso sigan haciendo y enséñenlo también a otros. La palabra de Dios dice que en Él haremos proezas. Salmo 60:12. Y se repite 2 veces el mismo verso. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Sí que podemos hacer cosas grandes en Dios. Y el enemigo no puede enfrentarnos porque es mayor el que está en nosotros que el que está allá afuera. Daniel capítulo 11, verso 32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso es lo que tenemos que hacer, conocer a Dios, porque cuanto más conozcamos a Dios, actuaremos de otra forma. Cuanto más conozcamos de Dios, actuaremos de otra forma, porque tenemos una mente transformada y pensaremos al estilo de Dios, para hacer las cosas y conseguir las cosas al estilo de Dios, creyendo quién es Dios y creyendo que Él es nuestro ayudador. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres con una mente transformada, pero me ha gustado para presentar en esta mañana a David frente a Goliat, porque es muy interesante las palabras que hay en él, la reacción que hay en este David. Hay otros casos, por ejemplo como el de Gedeón, que en lugar de ser valiente y decidido, era cobarde y se escondía. Y cuando el ángel de Jehová se le presenta para decirle que lo va a utilizar a él para salvar a Israel de los enemigos, él dice, no, porque tiene miedo y lo demuestra. Y Dios le dice, no importa, con esas tus palabras, yo te voy a utilizar. Y empieza la transformación en el camino. Pero en el caso de David es un hombre que ya ha tenido experiencias en Dios, que ya su mente ha sido renovada y ahora tiene una mente transformada. Por eso es que reacciona como reacciona. Y vamos a verlo. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Vamos a leer un poquito para agarrar el trasfondo de esta historia, desde el verso 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba
sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, aproximadamente 50 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta aquí la presentación de un gigante, terrible hombre de guerra, que salía a desafiar al ejército de Israel y los atemorizaba. Su aspecto daba miedo, sus palabras daban miedo, y tenía atemorizado a este pueblo. En el verso 12 se presenta al otro personaje, a David, y dice: y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, atemorizando al pueblo, atemorizando a los soldados. Mientras que el gigante estaba saliendo cada día a atemorizar al ejército de Israel, David estaba cuidando las ovejas de su padre. Y su padre tenía preocupación por sus 3 hijos mayores. Y llama a David para que vaya a verlos y que les lleve un poco de comida, de alimento, y que mire cómo estaban. Verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de grano de tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche se los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Sigue la narración del campo de batalla. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Peleando no significa peleando cuerpo a cuerpo, sino poniéndose en orden de batalla. Salían los filisteos, se ponían en orden de batalla, y también Israel en orden de batalla. Pero salía de entre las filas de los filisteos este gigante, se paraba en el medio y empezaba a retar: a uno, mándenme a uno. Entonces cada día hacían este orden de batalla, que era un preámbulo a la pelea contra los filisteos. Muy bien, verso 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Justo cuando otra vez están saliendo para ponerse en orden de batalla, llega David a ver a sus hermanos. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No nos cuenta la palabra de Dios cuál fue la reacción que había en David. Simplemente que llegó justo a preguntar acerca de sus hermanos cuando salió este gigante y empezó a hablar que ya el campamento lo había oído 40 días, unas 80 veces, porque por la mañana y por la tarde salía a decir esas cosas. Tenía el corazón del ejército de Israel como una cera derretiéndose, lleno de miedo. Pero David escuchó estas palabras y algo hizo en él, que miren lo que dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? En estas palabras que está diciendo David ya hay algo. David ya pensó en ir a enfrentarse a ese gigante, en matarlo y volver. Porque él empieza a preguntar, ¿qué le darán al que venciere a este filisteo? Él tenía en su mente, yo voy y lo mato y ¿qué me dan? Estaba pensando ya en la recompensa que iba a reclamar cuando regresase. Ahí ya vemos una mente cambiada. Y vamos a descubrir más cosas. En el mismo 26 sigue diciendo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La siguiente cosa que pronuncia David es, este es un enemigo de Dios. Porque dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? La palabra incircunciso estaba denominando que era un hombre sin pacto con Dios. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, era su pueblo. Y este es un incircunciso, uno de los que no es del pueblo de Dios. Y él estaba seguro que si es el enemigo de Dios, Dios es más poderoso que él. Él está seguro que el que estaba con él es más poderoso que aquel que está sin Dios. Desde ahí ya David está agarrando una convicción, diciendo, el enemigo está vencido. Ya lo mira a Goliat como un enemigo vencido. Verso 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Palabras de convicción, como deben ser nuestras palabras, de firmeza, de afirmación y de reafirmación de las verdades de Dios. Verso 36. Saúl le empieza a decir a David, pero tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Y David empieza a decir lo que Dios había hecho ya en su vida. Y él empieza a contar que las pocas ovejas de su padre, cuando estaban en peligro por un león o por un oso, él iba contra esos animales y los mataba, porque Dios estaba con él. Y él tenía la misma seguridad. Y él dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David muestra celo por su Dios. Cualquier cosa que vaya en contra de su Dios, él está dispuesto a defenderlo. Verso 37, muestra seguridad David cuando dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Palabras de seguridad. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dios me librará. Verso 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David solamente está usando lo que él sabía usar. En el campo había aprendido a utilizar esa honda, tenía puntería, con esa honda defendía a sus ovejas, él sabía usar eso. Habían tratado de darle una vestimenta de guerra, una armadura y todo lo demás, pero él no podía ni moverse con esa armadura y la echó encima de él. Él dijo, no, yo voy con lo que sé, porque yo voy con un poder especial, que es el poder de Dios que me va a ayudar. Así que él simplemente tomó lo que sabía hacer, su honda y las piedras.
Verso 45. Palabras de afirmación contra las palabras que el enemigo le estaba hablando. Porque cuando David se presenta así al campo de batalla, simplemente con su honda y sus piedras y su cayado, el guerrero filisteo Goliat, al verlo, se empieza a burlar y a enojarse. Dice que me has visto a mí con cara de perro que vienes con palos y piedras. Y empezó a maldecirlo, ¿no? Te mataré, voy a dar de comer tu carne a las aves del cielo, a la bestia del campo. Empezó a maldecir al Dios de Israel. Se puso agresivo al verlo así. Porque eso es lo que siempre hace el enemigo. Trabaja con nuestra mente. Diciendo, no puedes. Eres incapaz. Yo soy mayor. Yo te voy a despedazar. Te voy a matar. Eso es lo que el enemigo nos habla a nuestra mente. Palabras de derrota. Palabras en las cuales nos hace ver que no podemos. Y realmente no podemos. Si no es porque Dios está con nosotros, no podríamos. Y en el verso 45, David le responde. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sí, yo no voy con ningún tipo de armamento, pero voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 46 sigue agregando David, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le dijo a Goliat, no solamente tú vas a caer y daré tu carne, sino le dijo, de todos ustedes que están atrás, daré la carne de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Palabras de afirmación porque sabía quién estaba con él. Dios está con nosotros. Estamos seguros que Dios está con nosotros. Los problemas que tenemos son como esos gigantes que tienen que caer. No tenemos la capacidad, las fuerzas personales para enfrentarlos y triunfar. Problemas que son más grandes que nosotros. Pero no importa. Ve con esas tus fuerzas. Ve con lo que tú tienes, con lo que eres. Pero lleva en ti, en tu mente transformada, que Dios está contigo. Y en el nombre de ese Dios vas a enfrentar las cosas. Verso 47. Palabras de testimonio y de edificación. Dice David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Lo que estaba David por hacer, no solamente era un acto personal y de un triunfo personal, sino dijo que lo que voy a hacer va a servir para que todos los escuadrones, todos los demás servidores de Dios, vean que hay un Dios y que de Él es la batalla, que Él no salva porque tienes arma o porque no tienes arma, sino simplemente por confiar en ese Dios grande que tenemos, y Él te va a entregar en mis manos. Esa es la palabra de confianza y de firmeza que tenemos que tener en nuestro Dios. Solamente una mente transformada es capaz de agarrar y de creer estas cosas, de vivir en estas cosas. La palabra de Dios tiene muchas narraciones parecidas, de obras sobrenaturales, de manifestaciones sobrenaturales que Dios ha hecho en el pasado. Hay muchas historias de obras sobrenaturales. ¿Para qué se han escrito esas obras sobrenaturales? Para que sepamos que sí se puede, para que sepamos que realmente hay un Dios poderoso que nos respalda y que tenemos todo ese potencial de Dios en nuestras vidas. En Dios sí se puede. Es lo que la mente transformada entiende, que en Dios todo es posible, que si estamos con Dios, Él nos va a librar de tantas cosas. No hay enemigo que se ponga en pie que no caiga. Una mente transformada nos lleva a creer en que hay un Dios poderoso y a actuar a ese nivel. La conclusión de esta mañana es que sí se puede en Dios. Tenemos que transformar nuestra mente y empezar a creerle a Dios. Sí se puede en Dios.